Imagínate vender millones de coches durante décadas. Imagínate tener fans en todo el mundo, ser la marca favorita de presidentes, raperos, arquitectos y actores de Hollywood. Y luego imagínate desaparecer. No reducirte, no cambiar de dueño, desaparecer del mapa. Que el último coche con tu logo salga de la fábrica un día normal de martes, sin ceremonia, sin discursos, y que nadie vuelva a escuchar tu nombre en una agencia nunca más. Eso no es un cuento de terror. Es la historia real de 5 marcas que lo tuvieron todo y lo perdieron. Y te aviso desde ahora, una de estas historias termina con el fundador esposado por el FBI frente a una maleta llena de cocaína. Si te gustan estas historias del lado oscuro de la industria automotriz, dale al like antes de que sigas viendo. Ayuda más de lo que crees, y hay muchas más historias como esta que vienen en el canal. Para abrir este cementerio automotriz hay que viajar muy atrás en el tiempo. Mucho antes de que existiera el Ford Mustang, mucho antes incluso de que se pavimentara la primera autopista interestatal de Estados Unidos, ya existía Studebaker. Y lo más fascinante es que su imperio no empezó con gasolina ni motores. En 1852, los hermanos Studebaker abrieron un modesto taller de herrería en South Bend, Indiana, para fabricar carretas de madera jaladas por caballos. Fueron exactamente esas mismas carretas las que usaron los pioneros para cruzar y conquistar el continente americano. Durante la Guerra Civil, la compañía le surtió vehículos de carga al ejército de la Unión, convirtiéndose en uno de los contratistas más vitales del país. Cuando llegó la era del automóvil a principios del siglo XX, la transición fue totalmente natural, simplemente dejaron a los caballos en el establo y empezaron a atornillar motores de combustión. Sobrevivieron a la Gran Depresión de los años 30 y construyeron camiones militares indestructibles durante la Segunda Guerra Mundial. El futuro parecía un camino pavimentado en oro. Los años 50 fueron su cumbre absoluta de estilo. Contrataron a Raymond Loewy, un genio del diseño industrial. Mientras monstruos como Ford y Chevrolet seguían vendiendo diseños cuadrados y aburridos. Studebaker sacó a la calle modelos que parecían naves espaciales con esa icónica nariz de bala que hacía que la gente se detuviera solo para verlos pasar. Pero el problema real era una bomba de tiempo financiera. Ford y General Motors iniciaron una guerra de precios brutal, inundando los concesionarios con autos más baratos que nunca. Studebaker quedó atrapada, pero su mayor enemigo estaba en casa. Durante años, los directivos habían aceptado cualquier exigencia sindical con tal de no tener huelgas, lo que infló sus costos de fabricación a niveles absurdos. Perdían dinero literalmente en cada coche que atornillaban. En 1954 se ejecutó el acuerdo que selló su tumba, una fusión con Packard. La leyenda urbana y popular cuenta que Packard era una maravilla de rentabilidad y que Studebaker los estafó por completo. Pero la historia real y documentada es mucho más triste. En realidad, Packard también se estaba hundiendo rápidamente, sus ventas se habían desplomado más de un 60% en un solo año y el dinero se esfumaba. Las dos marcas se unieron por pura desesperación, como dos borrachos apoyándose el uno en el otro para no caerse. El error histórico de Packard fue de arrogancia y prisa, firmaron la fusión sin exigir una auditoría externa profunda a los libros contables de Studebaker. Cuando finalmente revisaron los números reales, descubrieron el terror. Studebaker necesitaba vender una cantidad absurda de coches solo para no perder dinero. En lugar de salvarse juntos, se ataron como bloques de cemento y se hundieron mutuamente al fondo del océano financiero. En 1962, hicieron un último intento desesperado con el Studebaker Avanti, un deportivo espectacular de fibra de vidrio con líneas adelantadas a su tiempo. La prensa lo amó. Pero las fábricas y los proveedores simplemente no daban el ancho. Las piezas de fibra de vidrio no encajaban, los tiempos de entrega se retrasaban meses y los clientes, hartos, cancelaban sus pedidos. La reputación quedó pulverizada. En 1963, cerraron las puertas de la legendaria planta de Indiana, dejando a miles en la calle y sin suspensiones, un desastre tan inmenso que obligó al gobierno a cambiar las leyes laborales de jubilación para siempre. En marzo de 1966, el último Studebaker salió de una línea en Canadá. La empresa que forjó las carretas de la Guerra Civil fue asfixiada por los gigantes de Detroit y sus propios errores contables. Si la ruina de Studebaker vino por mentiras en los libros contables, la muerte de Saab fue poética, murieron por negarse rotundamente a fabricar un coche que no fuera extraordinario. Saab nació en 1937 en Suecia, registrada como Svenska Aeroplanaktiebolaget, y su único trabajo era diseñar aviones de combate para la Fuerza Aérea Sueca. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y el negocio de los aviones militares se desplomó, sus ingenieros decidieron armar coches. El gran detalle es que en su vida habían diseñado un automóvil, y esa falta de contaminación de la industria tradicional se notaba en cada centímetro de metal. Sus primeros vehículos parecían gotas de agua sobre ruedas, aplicando aerodinámica de vuelo directamente al asfalto. Eran unos maniáticos absolutos de la seguridad y la lógica.
Mientras todos ponían la llave de encendido en el tablero, Saab la colocaba abajo, entre los asientos delanteros. ¿La razón? Sus ingenieros calcularon que, en un choque frontal severo, una llave clavada en el tablero convencional le destrozaría la rótula al conductor. Era una genialidad en la que nadie más había pensado. Su momento de gloria llegó en los 80 con el Saab 900 Turbo, un coche que le enseñó a la industria que un motor de 4 cilindros con un turbocompresor masivo podía humillar a cualquier V8 americano en una carretera con curvas. Además, le instalaron un botón mágico llamado Night Panel, que apagaba todas las luces del tablero excepto el velocímetro, replicando exactamente la cabina de un caza nocturno para no cansar la vista del piloto. Todo gritaba innovación. Pero aquí viene el drama: diseñar coches con esa obsesión enfermiza por la perfección costaba una fortuna. Saab rara vez vendía lo suficiente para hacer un negocio redondo. En 1989, el gigante americano General Motors compró el 50% de la marca y para el 2000 ya eran dueños de todo. Ahí empezó una guerra civil corporativa épica. La estrategia de los americanos en GM era simple y tacaña: querían enviar a Suecia plataformas de chasis ya hechas, piezas baratas compartidas con otras marcas del grupo, y pedirles a los suecos que solo le pegaran el logo de Saab en el cofre. Pero los ingenieros suecos eran una tribu orgullosa y rebelde. Cuando recibían esos cargamentos de piezas de GM, las metían al laboratorio, descubrían que no tenían la rigidez ni la seguridad que un Saab merecía, y en secreto se ponían a rediseñar y mejorar todo. Se gastaban millones de dólares del presupuesto que GM quería ahorrarse. Cuando los directivos de Detroit descubrían la traición, los gritos se escuchaban hasta Europa. Era un choque frontal entre la tacañería corporativa y el perfeccionismo escandinavo. Nadie cedía. Para 2008 llegó la crisis financiera global. El gobierno de Estados Unidos obligó a GM a deshacerse de marcas que no dejaban dinero. Saab quedó totalmente huérfana. El argumento de tener los coches más seguros no sirve de nada si no puedes pagar la nómina a fin de mes. GM vendió Saab a la pequeña marca holandesa Spyker en 2010, pero el daño ya era irreversible. Con las cuentas congeladas y los proveedores paralizados, Saab se declaró formalmente en bancarrota en 2011. Pero el cuento original de que el último coche salió ese triste día de diciembre es un mito. La historia real es 1000 veces mejor. Los restos de la fábrica de Trollhättan fueron comprados por un consorcio llamado Nevs, quienes lograron arrancar las máquinas una última vez. Entre 2013 y 2014 ensamblaron unos 400 coches más. El verdadero y absoluto último Saab de la historia no fue un 9.5, sino un espectacular 9.3 Aero color plata que se ensambló en 2014. El coche quedó abandonado y olvidado en una esquina de la fábrica porque supuestamente lo iban a usar para una prueba de choque que jamás ocurrió. Años después, lo encontraron intacto, con solo 70 kilómetros en el odómetro, y lo subastaron a un fanático. Quien hoy tiene un Saab en su cochera, tiene una obra de arte de la ingeniería que la industria actual de plástico y pantallas táctiles ya no sabe cómo fabricar. Dejando atrás la perfección obsesiva escandinava, pasamos al polo opuesto, el exceso norteamericano puro y duro. A principios de los 90, mientras las cadenas de televisión transmitían la guerra del Golfo Pérsico, el mundo se quedó con la boca abierta viendo al HMMW del ejército estadounidense. Era un vehículo militar conocido como un BE, más ancho que un camión de mudanzas, capaz de escalar paredes de roca imposibles y de pasarle por encima a cualquier obstáculo. Arnold Schwarzenegger quedó tan fascinado que presionó brutalmente a la empresa AM General para que fabricaran una versión que pudiera manejar para ir al supermercado. Así nació el Hammer H1 civil en 1992, un tanque de guerra desarmado, pero con precio de auto exótico de lujo. Al ver el enorme potencial, General Motors sacó la chequera, compró los derechos del nombre en 1999 y lanzó el Hammer H2 en 2002. Su estrategia de marketing fue magistral: querían convertir a Hammer en el símbolo definitivo de estatus, éxito y exceso. Y vaya que lo lograron. El H2 invadió las pantallas de MTV, los videos de rap de la época, los estacionamientos VIP y las cocheras de casi todo Hollywood. Pintados de amarillo eléctrico o negro mate, con enormes rines cromados de 20 pulgadas, manejar uno era un anuncio ambulante de que tenías mucho dinero y que no te importaba nada ni nadie más. Pero la historia popular le ha hecho mucha injusticia a la ingeniería del H2 diciendo que era puro plástico barato sobre el chasis de una simple camioneta familiar. Eso es un mito urbano falso. GM no usó la plataforma normal de la Chevrolet Tahoe. Tuvieron que crear un monstruo híbrido, tomaron el chasis delantero ultra reforzado de sus camiones de trabajo pesado, las camionetas 2500 HD capaces de remolcar toneladas. Para poder soportar el inmenso motor V8 y el peso delantero, y lo soldaron con una suspensión trasera modificada. Y no tenía carrocería de plástico cuadrado.
Estaba forrado en paneles de acero estructural de gran calibre, con defensas de acero de alta resistencia y enormes placas de protección de aluminio y acero galvanizado por debajo para blindar la transmisión contra las rocas. Tanto acero lo convirtió en un mastodonte que pesaba casi 3 toneladas, lo mismo que 2 sedanes familiares juntos. Ese peso absurdo fue la bala que lo mató. A mediados de la década, el precio del barril de petróleo se fue a las nubes. El gigantesco V8 del H2 y sus 3 toneladas de acero le daban un rendimiento de gasolina patético, lograba con suerte unos 4 kilómetros por litro. De repente, llenar ese tanque infinito dejó de ser un símbolo de poder y se convirtió en una declaración política en contra del planeta. La imagen de la marca se pudrió en un abrir y cerrar de ojos. En lugares como San Francisco o Los Ángeles, los dueños encontraban notas con insultos en sus parabrisas. Los activistas rayaban las puertas de acero en los estacionamientos. El rey de la calle en 2002 pasó a ser el villano ambiental del 2006. Cuando estalló la gran recesión económica en 2008, las ventas colapsaron por completo. GM, desesperada por deshacerse de la marca para conseguir un rescate del gobierno, intentó vendérsela a una compañía china, pero el propio gobierno de China bloqueó la compra argumentando políticas ambientales. Nadie lo quiso. Sin salida, Hammer cerró la fábrica y murió en 2010. Aunque hoy han revivido el nombre como una moderna SUV eléctrica de GMC, el Hammer original, ese tanque devorador de gasolina sin complejos, está enterrado para siempre. Hammer murió por el exceso. Pontiac murió de una manera más triste, murió por traición interna. Porque Pontiac no era simplemente una marca más dentro del portafolio de GM. Era la única división de la empresa que existía con un propósito específico, fabricar coches para la gente que disfrutaba manejar. Su ascenso definitivo ocurrió en 1964, gracias a un hombre llamado Ion DeLorean, que ya va a aparecer de nuevo al final de este video con una historia mucho más oscura. En ese momento era un joven ejecutivo ambicioso dentro de GM que encontró una grieta en las reglas internas de la empresa. Tomó un Pontiac Tempest, un coche modesto y aburrido, y le instaló en secreto un motor V8 de 6.4 litros. Cuando los directivos se enteraron, ya era demasiado tarde, el coche estaba en producción y los pedidos llegaban sin parar. Lo llamaron el Pontiac GTO, y en ese momento nació la era de los muscle cars americanos. Por primera vez, cualquier persona con salario normal podía comprar un coche con la potencia que antes solo estaba disponible en modelos de lujo. Los años 60 y 70 fueron de Pontiac. El Trans Am, con el águila dorada en el cofre, se convirtió en ícono cultural cuando Burt Reynolds lo manejó en la película Smokey and the Bandit. Pontiac era rebelde, emocionalmente cargada, la marca que elegías cuando Chevrolet te parecía aburrido pero no podías costear un Cadillac. Pero en los años 80 y 90 llegaron los ejecutivos de calculadora que no manejaban los coches que vendían. Decidieron que diseñar modelos únicos para Pontiac era caro e innecesario. Aplicaron Value Engineering, tomaban un Chevrolet familiar, le cambiaban las molduras y los emblemas y lo vendían como si fuera deportivo. La identidad de Pontiac se diluyó hasta convertirse en un chiste dentro del sector. El punto de no retorno tiene nombre, el Pontiac Aztek, presentado en 2001. El diseño pasó por docenas de comités de ejecutivos que lo fueron modificando sin ningún criterio unificado hasta producir algo que la prensa automotriz describió unánimemente como uno de los coches más feos fabricados en décadas. Las ventas fueron un desastre y el daño a la reputación de Pontiac fue permanente. Años después el Aztek ganaría cierta notoriedad como el coche de Walter White en Breaking Bad, pero en 2001 fue simplemente una catástrofe. Hubo intentos tardíos de rescate. El Pontiac G8, importado de Australia, era un sedán de tracción trasera con V8 que recordaba exactamente por qué existía la marca. El Solstice era un pequeño roadster con carácter real, con líneas bonitas y una sensación de manejo que hacía tiempo que Pontiac no ofrecía. Los dos coches fueron bien recibidos por la crítica y por los entusiastas. Pero llegaron demasiado tarde a un barco que ya hacía agua por muchos lados. La crisis de 2008 terminó el debate, el gobierno condicionó el rescate de GM a eliminar marcas no rentables, y Pontiac no tenía ningún mercado internacional que justificara su existencia ante los números. Buick, que en Norteamérica vendía principalmente a personas mayores, era sin embargo un fenómeno de ventas masivas en China. Pontiac no tenía equivalente en ningún otro mercado del mundo. En 2010, General Motors cerró Pontiac definitivamente. El músculo americano fue ejecutado por sus propios jefes de contabilidad. Y llegamos al final con la historia más extraordinaria, dramática y oscura de toda la industria automotriz del siglo XX. Ion DeLorean es el hilo conductor invisible de este video. Ya apareció antes como el brillante ejecutivo rebelde que rompió las reglas y creó el Pontiac GTO.
Pero DeLorean no era solo un buen ingeniero en Detroit, era una figura que en los años 70 se había convertido en algo que la conservadora industria automotriz nunca había visto. Una celebridad absoluta. Era el vicepresidente de General Motors y, al mismo tiempo, salía en las portadas de revistas, usaba trajes finos de diseñador, se operaba la cara y se codeaba con actores de Hollywood. Era el Steve Jobs del automóvil mucho antes de que existiera Steve Jobs. En 1973 renunció a GM dando un portazo que sacudió a toda la industria. Iba a crear su propia marca y su propio superdeportivo ético, moderno y futurista. Fundó la DeLorean Motor Company, DMC. Contrató a Giorgetto Giugiaro, el genio italiano, para diseñar la icónica carrocería de acero inoxidable sin pintar y las alas de gaviota. Contrató a Colin Chapman, el mago detrás de los autos de carreras Lotus, para desarrollar el chasis. Para financiar toda esta locura, se alió con el gobierno británico, que, en un acto de fe, le inyectó subsidios millonarios para abrir la fábrica en Belfast, Irlanda del Norte, una zona de conflicto armado que necesitaba desesperadamente crear empleos pacíficos. Pero construir una fábrica desde cero con obreros que en su vida habían armado un coche fue una pesadilla operativa. Las pesadas puertas de ala de gaviota no cerraban bien y goteaban con la lluvia, los sistemas eléctricos fallaban y, si la batería moría, te quedabas encerrado. Pero lo peor y más triste era el motor. Le instalaron el PRV, desarrollado por Peugeot, Renault y Volvo, un motor V6 que daba unos patéticos 130 caballos de fuerza. El coche prometía la furia y velocidad de un superdeportivo espacial, pero a la hora de acelerar, te entregaba la fuerza de un sedán familiar para ir al supermercado. Las ventas colapsaron estrepitosamente. Para 1982, la empresa perdía millones de dólares a la semana y el gobierno de Margaret Thatcher cortó de golpe los subsidios. DeLorean necesitaba mágicamente 17 millones de dólares en días, o la fábrica se iba a la ruina total. Aquí es donde empieza la película de gángsteres de la vida real. Un supuesto inversionista lo contactó prometiendo salvar la empresa con capital fresco. Ese inversionista era James Hoffman, un ex contrabandista de drogas convertido en soplón del FBI para evitar la cárcel. En 1982, en una habitación del hotel en Los Ángeles, una cámara oculta grababa cada segundo. DeLorean entró esperando firmar un préstamo corporativo. En su lugar, el informante y un agente encubierto que fingía ser banquero le mostraron el verdadero negocio sucio. El agente del FBI fue quien sacó una maleta de un closet, la abrió directamente en la cara de DeLorean y le reveló 100 kilos de cocaína valorados en 24 millones de dólares. La trampa era que DeLorean ayudara a blanquear las ganancias a través de las cuentas de su fábrica moribunda. En ese mismo instante en que vio la droga, el FBI lo arrestó. Las imágenes del ejecutivo automotriz más famoso del mundo siendo esposado llenaron los noticieros del planeta esa noche. La empresa murió en horas, los bancos congelaron todo y 2.600 obreros en Belfast perdieron su trabajo de un día para otro. Pero el giro final de esta historia nadie se lo esperaba, ni siquiera Hollywood. En el juicio, DeLorean fue declarado totalmente inocente. ¿La razón? Sus abogados despedazaron al FBI en la corte usando la defensa de entrapment, trampa policial. Convencieron al jurado de que DeLorean no era ningún narcotraficante, sino un hombre ahogado por las deudas corporativas al que el gobierno acosó sin piedad, inventando un crimen desde cero y poniéndole la tentación en la cara solo para salir en las noticias. Salió libre, pero la victoria ya no sirvió de nada. Su reputación quedó hecha cenizas, su inmensa fortuna desapareció entre pagos a abogados y la fábrica, su gran sueño, ya no existía. Solo se fabricaron cerca de 9.000 unidades en total. 3 años después de perderlo todo, se estrenó la película Volver al Futuro, Back to the Future. La magia del cine convirtió a su coche fracasado en la máquina del tiempo más amada de la cultura pop mundial. John DeLorean vio por televisión desde el exilio de su propia industria cómo su invento se convertía en leyenda inmortal, mientras él ya no tenía ni empresa, ni capital, ni el poder para fabricar un solo tornillo más. Murió en 2005. Y ahí están. 5 gigantes destruidos. No por hacer coches malos. Studebaker asfixiada por Detroit y la ingenuidad, Saab sacrificada en el altar del ahorro corporativo y la mediocridad, Hammer aplastada por la crisis petrolera y su propio peso, Pontiac ejecutada por analistas que miraban a China y DeLorean destruida por la desesperación y el engaño. ¿Qué opinas tú? Déjame en los comentarios qué marca crees que tenía futuro real si hubieran tomado el camino correcto. Nos vemos en otro video.